tenían que servir los sacerdotes, ¿verdad? Y el capítulo 22 era como el libro de reglas para que los sacerdotes manejaran bien las ofrendas que traían las personas. Cada persona traía ofrenda, ¿verdad?, al Señor, y los sacerdotes eran encargados de manejar o de dar un buen uso, ¿verdad?, a esas ofrendas. Y la semana pasada estuvimos viendo los requisitos de pureza ritual del sacerdote para acercarse a la ofrenda. No podían estar inmundos, tenían que estar purificados, ¿verdad?, consagrados al Señor para ellos poder ofrecer sacrificio a Dios, recibir la ofrenda y presentársela a Dios. Entonces, hoy veremos los demás pasos. Ahora dio el paso 1 y vamos a entrar en la segunda regla. O sea, ahora dio la primera regla, que era el primer paso, y hoy vamos a ver la segunda regla, que está en el capítulo 22, desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Vamos a leer esta primera parte y luego continuaremos con los otros versos. Entonces, en estos versos vamos a ver cómo tratar las ofrendas sagradas para descubrir quiénes podían comer de las ofrendas sagradas, ¿verdad? Es la segunda regla. ¿Quiénes podían participar de estos alimentos, de estas ofrendas? Así que yo le invito a que vamos a buscar en el capítulo 22, versículo 10 hasta el versículo 16, vamos a leer. Y dice que ningún extraño comerá cosas sagradas. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosas sagradas. Mas cuando el sacerdote comprare a algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá de él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifica. ¿Ven? Como si le pusiera ahí el sello, ¿verdad? Yo Jehová. Entonces, en los primeros versos hemos visto que no pueden comer de las comidas sagradas. ¿Quiénes? Un extraño, un invitado del sacerdote o un asalariado. 3 tipos de personas que no pueden comer. Fíjate que esta persona
están ahí, en la casa, con el sacerdote. ¿Lo ves? Dice, de la comida consagrada, ¿quién es? Un extraño, un invitado del sacerdote. Si tú invitas a una persona, está en tu casa, ¿verdad? Tú no invitas a una persona y lo vas a llevar a otra casa, tú lo tienes en tu casa, ¿cierto? O sea que ese invitado del sacerdote está ahí en la casa con el sacerdote, pero no puede ¿qué? Comer de la comida sagrada. ¿Y quién más? Un asalariado. ¿Quién es un asalariado? Puede ser un empleado del sacerdote que esté ahí, ¿verdad? Que el sacerdote le pague para que esté al servicio en su casa. ¿Cierto? O sea que están viendo que estas personas son cercanas al sacerdote, pero aunque sean invitados o aunque sea un trabajador, no puede comerla. O sea que a estas personas el sacerdote debía de prepararle comida normal, no de la que traen los hijos de Israel para ofrecerla a Dios, porque son ofrendas, ¿verdad? Consagrada para el Señor. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Se ha visto que hay una separación aquí entre lo que es para Dios, apartado para Dios, entre lo que es común o público o aunque sea privado de una familia, pero no se debe de mezclar. Una cosa es una cosa y otra, ¿verdad? ¿Recuerdan aquella mujer que vino rogándole al Señor y le dijo, no es lícito echarle la comida de qué? Los perrillos. De los hijos a los perrillos, y ella qué dijo, y el Señor, y ella qué dijo, pero aún de la migaja comen, ¿verdad? Aún de la migaja. Si ve que hay una separación de lo que pertenece a Dios y lo que no pertenece a Dios. No debemos de mezclar, ¿verdad? Entonces, no podían comer de estas comidas, ¿cierto? Según el versículo 12. Entonces, no podía comer de lo consagrado. ¿Quién más? La hija del sacerdote, casada con un extraño, según el verso 12. Pero si había excepción, según el versículo 13, si era viuda o repudiada, sí podía comerla. O sea, si la hija del sacerdote regresaba a la casa de su padre y no tenía nadie quien le diera de comer, entonces ella volvía a ser como cuando antes ella estaba ahí. Pero ya ve como ella salió de su casa, ya tenía quien le diera de comer, ya no tenía que comer de la comida que era sagrada para el Señor. O sea, no podía venir a visitar a su padre, sacerdote, podía comer en la casa de su padre de la comida normal que ellos cocinaban como familia, pero de la que traían para la ofrenda del Señor. No vamos a mezclar, ¿verdad? Quiero hacer este énfasis. Una cosa es la comida que ellos cocinaban en su casa familiar, otra cosa es la comida que traía el pueblo para ofrecerla a Dios. De esta comida que ellos no podían comer. ¿Quién es el extraño del versículo 10 y el versículo 12? ¿Qué es una persona extraña? ¿Y saben quién es el extraño? Se refiere a alguien que no pertenecía al sacerdocio. Porque comer de lo sagrado estaba limitado solo a ellos, solo a los sacerdotes. Entonces,
un extraño podía ser hasta de la misma familia cercana al sacerdote. A veces tenemos la idea de que un extraño es alguien desconocido. Pero un extraño no es alguien desconocido. Un extraño es una persona que no pertenece o que no está autorizado para hacer esas cosas. Por ejemplo, en el sistema, tú le pones una contraseña, ¿verdad? Puede ser de voz o puede ser tu huella, ¿cierto? Pero puede venir un familiar tuyo cercano, puede ser el esposo, la esposa, un hijo, abrir ese programa y te llama extraño. ¿O no? Te llama extraño, o sea, porque tú no eres la persona autorizada. Eso es lo que quiere decir extraño. Persona no autorizada. Entonces eso es un extraño, porque a veces se nos queda en la mente que un extraño es una persona que yo no conozco. No, un extraño es a persona no autorizada. Entonces puede ser persona conocida. O sea que esa persona no estaba autorizada por Dios para ofrecer esos sacrificios. Entonces eso es una persona extraña. ¿Por qué Dios lo hace así? Para enseñarles que las cosas santas no pueden ser tratadas como común. Dios es santo, ¿verdad? Y todo lo que se ofrece para Dios debe de ser consagrado, ¿cierto? Bueno, no se preocupe, que al final le tengo un par de preguntas para que participemos, ¿eh? Al final le haremos un par de preguntas para participar. Así vamos a entrenar, no a estrenar el micrófono de David, que el miércoles no lo pudimos estrenar. Y una gran noticia es que el creyente ya no es extraño, es un sacerdote. O sea, cada persona cristiana que ha aceptado a Cristo ya no es un extraño. Pablo lo dijo, no somos extranjeros ni advenedizos. Nosotros pertenecemos ¿a quién? O sea, al reino de los cielos, ¿verdad? Al reino de los cielos. Lo que Levítico limitaba a los levitas, que solo podían ellos, Cristo lo extendió a todos los nacidos de nuevo. ¿Lo sabía? Eso es una buena noticia, ¿verdad? Que antes había una limitación, que solamente un grupo de personas podía ofrecer a Dios sacrificio. Y hoy nosotros somos ¿qué? Ofrenda, somos un sacrificio vivo, ¿verdad? Porque Dios pide de nosotros sacrificio vivo, o sea, yo, ¿verdad? Debo de sacrificar la carne, los deseos de la carne, los deseos de este mundo para consagrarme, para agradar al Señor. El Nuevo Testamento declara que todos los creyentes son sacerdotes. Real sacerdocio dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Sacerdote para Dios, Apocalipsis 1, 6. Y casa espiritual, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Fíjate lo que somos nosotros ahora en Cristo Jesús. Y ahí en ese capítulo 2, verso 9 de 1 de Pedro dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Para anunciar la virtud, ¿no? De aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos un compromiso, al igual que los sacerdotes tenían esa responsabilidad, ese compromiso de mantenerse puro. Si estaban inmundos o impuros, no podían recibir ni ofrecer.
escucha bien, no podían recibir las ofrendas que traía el pueblo, tampoco podían presentársela a Dios. Si una cosa lo limitaba, también lo limitaba en todo. Y nosotros, hoy día, cuando cometemos pecado, cuando nos alejamos de Dios, también estamos limitados. Tú estás mal delante de Dios, entonces tú estás ¿qué? No recibe ni puede dar. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. No recibe, ¿por qué? Porque como decía un pastor, el grifo está cerrado. No tiene agua. Los creyentes comen de lo santo. ¿Cómo así? La palabra, la comunión con Dios, la adoración. ¿Qué más? Entendimiento espiritual. O sea, nosotros cuando estamos bien delante de Dios, nosotros nos alimentamos. Ya no solamente era allí el pueblo de Israel, fíjate, como en Cristo, nosotros pasamos a tener esa responsabilidad que tenían los sacerdotes allí en Levítico. Ellos, esto era lo que hacían, adorar a Dios, ¿verdad? Llevar al pueblo a adorar a Dios. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Adorar a Dios y llevar a otros también a qué? Adorar a Dios. Entonces, eso requiere compromiso, esfuerzo, responsabilidad, santidad, ¿verdad? Un corazón arrepentido, un corazón dispuesto para agradar al Señor. Los no creyentes en Cristo son los extraños hoy día. Esas personas que no podían acercarse para ofrecer y no podían tampoco comer, no podían disfrutar de esos alimentos, de esas ofrendas. Esta persona que no se han acercado a Cristo, esta persona que no le buscan, o estas personas que son cristianas y que se han alejado, que han cometido error, que han errado, entonces también pasan a ser como esos sacerdotes que estaban inmundos y que no podían acercarse a ofrecer sacrificio al Señor. Y eso duele. Eso duele. Yo no sé si tú has estado en disciplina alguna vez, que tú estás impuesto a cantar, a orar, a predicar, a hacer actividades en la iglesia y de repente te sientes ahí sentado y no puede, y tú dices, ay, yo eso lo hacía, y mira, ahora ya no lo puedo hacer. Y está ahí incómodo y quiere hacer y no puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo que te ha cortado, algo que te ha separado. Entonces, lo que no han aceptado a Cristo son extraños. Y ellos pueden acercarse a algunas cosas de Dios. ¿Cómo así? Sí, se pueden acercar a algunas cosas de Dios, pero no pueden entender nada de lo espiritual. La Biblia dice que su entendimiento está entenebrecido, ¿verdad? Lleno de tiniebla, ¿cierto? Sus ojos están oscuros, no pueden ver la luz del Espíritu. Por eso Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. ¿A quién se lo dijo Jesús eso? A Nicodemo, a un doctor, un maestro de la ley. Fíjate, este hombre dice que se acercó a Jesús de noche y conocía la ley. Y fíjate lo que Jesús le tiene que decir a este hombre, que no naciere de nuevo. O sea que ellos, las personas del mundo, los extraños, pueden acercarse a Dios, pueden acercarse a ti. Tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, ¿verdad?
Y la persona que no tiene a Cristo en su corazón se pueden acercarse a ti, pueden venir a la iglesia. ¿Cierto? De hecho, en la iglesia hay muchas personas que están ahí, pero son extraños. ¿Por qué? Porque no se han acercado, no han tenido ese arrepentimiento, no han nacido de nuevo. Entonces volvemos nuevamente al texto. Hay otras excepciones a la ley. Los esclavos nacidos en la casa del sacerdote y los esclavos comprados. Dos tipos de personas. Uno que han nacido allí como esclavo y otro que han sido comprados. En aquel tiempo se compraban esclavos, personas para trabajar, ¿verdad? Que no habían que pagarles a ellos porque ya se había pagado un precio. Entonces, en el versículo 11, ¿verdad? Y podían comer de las ofrendas consagradas. Este tipo de personas, estos esclavos, sí podían comer de esta comida consagrada. ¿Y por qué entonces estos esclavos sí podían comer? ¿Por qué? Habían sido comprados. ¿A dónde te lleva eso? Jesús nos compró, ¿verdad? Jesús nos compró. Él pagó un precio por nosotros. Entonces ahora nosotros podemos comer. Podemos comer de esas ¿qué? De esas ofrendas, de esos alimentos consagrados, de esos alimentos ofrecidos a Dios. Entonces ahora nosotros nos podemos alimentar. ¿Por qué? Porque alguien nos compró. Ve como allí estábamos nosotros también representados a través de estos esclavos. Y ve como también allí encontramos a Cristo pagando un precio. Fíjate, el sacerdote podía comprar esclavos y nosotros hemos sido comprados, pero nosotros también tenemos hijos o no tenemos hijos espirituales. Claro que sí, tú tienes hijos espirituales. Nosotros hemos sido llamados para tener hijos espirituales y esos hijos espirituales también pueden alimentarse. Gloria al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Entonces vemos la consecuencia en el versículo 14. Si alguien come de lo sagrado por accidentalmente, tenía que devolver el equivalente completo de la porción y añadir un 20% extra. O sea, te comiste una ración, tenía que devolverla, más un 20% más. Tenía que devolver. Y así reconocía su falta. Tenía que devolver. Por error o por equivocación había comido de esos alimentos. Tenía que ofrecer. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar? Cuando tú cometes una falta delante de Dios, ¿qué tú tienes que hacer? Pedir perdón, ¿qué más? Reconocerlo, ¿y qué más? Te arrepiente, te humilla y una disciplina. Exactamente. Hay una disciplina porque hay una consecuencia porque tú has cometido un pecado. ¿Cierto? Si hay una persona que está en algún ministerio, está sirviendo al Señor y esta persona ha cometido un pecado, esta persona tiene que ser disciplinada, ¿verdad que sí? Para que reconozca que ha cometido un error. ¿Lo ve?
sea que hoy día nosotros también tenemos responsabilidad que tenemos que cumplir. Y a veces la disciplina no es buena, ¿verdad? Pero nos ayuda. Después de la disciplina hay una gran bendición, ¿cierto? Si te has arrepentido de verdad. Porque hay personas que lo pueden disciplinarlo todo el tiempo y no tienen un arrepentimiento. Y vuelven y vuelven y vuelven a lo mismo. Si alguno comió por error, ejemplo, el esposo no sacerdote de la hija del sacerdote, porque era de otra tribu, el esposo cogió 2 kilos de trigo, tenía que devolver los 2 kilos más el 20%. Quiere decir la quinta parte. Tenía que devolver. Entonces vemos y aprendemos aquí de estos versos, de versículo 10 hasta versículo 16, que Dios es un Dios de regla, un Dios de orden, un Dios santo, un Dios que quiere que todo aquel que se acerque a Él sea santo y obedezca, ¿verdad? En la obediencia hay bendición, ¿cierto? En la obediencia hay bendición. Bueno, pues esta es la segunda regla. Entonces entramos a la tercera regla. Los sacrificios inaceptables. Hemos visto las personas que podían y que no podían comer de esas ofrendas, ¿verdad? De esos alimentos sagrados. Ahora vamos a la tercera parte, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 17 hasta el versículo 28, que es donde termina este capítulo. Dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tengan de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. ¿Han observado estas dos cosas que hay aquí? Una cosa era ofrenda voluntaria y la otra que era ofrenda de voto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptará.
Y habló Jehová a Moisés diciendo: ¿el cerebro o el cordero? El becerro. Cerebro. ¿El becerro o el cerdo? Ah, no. ¿El becerro o el cordero? ¿O la cabra? Cuando naciere, 7 días estará. ¿A dónde? Mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Bueno, y aquí en estos versos hemos observado varias cosas, ¿verdad?, que debían de respetar el pueblo de Israel. Aquí la ley o la orden, ¿a quién era? ¿Solamente para Moisés y los sacerdotes o para quién era? Para todo el pueblo. Dile a Aarón, ¿verdad? Aarón, que era ¿quién? Sumo sacerdote, y al pueblo de Israel. O sea, todo. Aquí no se salvaba nadie. Todos tenían que obedecer. El mensaje era para todos. ¿Cierto? Entonces se mencionan aquí 2 cosas. Que extranjero igual que los israelitas debían hacer sus ofrendas como Dios dijo para que sean aceptadas. No, porque yo no soy del pueblo de Israel, que eso era para ellos. Los extranjeros que querían ofrecerlo tenían que adaptarse ¿a quién? A la ley, a lo que Dios le había ordenado al pueblo de Israel. No porque ellos no pertenecieran, tenían que hacerlo igual, porque Dios es el mismo. Dios es el mismo y Dios no cambia, ¿verdad? O sea, había un requisito, ¿verdad? Los votos y ofrendas de paz. Los votos, en este contexto, los israelitas a veces hacían una promesa especial a Dios. Y esa promesa se llamaba voto. Y ellos tenían que pagar una cantidad de dinero y tenían también que traer animales para ofrecerle al Señor el último día. Tenían que cumplir también los requisitos. La ofrenda de paz era una fiesta especial que la gente hacía con Dios. Esto era, ya lo vimos al principio, ¿verdad? Del libro de Levítico. Estaba ahí la ofrenda de paz en el capítulo 2. Era la única ofrenda donde las personas que la ofrecía podía comer una parte de ese animal, de lo que se presentaba, para celebrar la buena relación que ya existía con Dios. O sea, esa persona tenía una relación personal con Dios y traía una ofrenda de paz para ofrecerla a Dios. Esta ofrenda había una parte que era quemada en olor grato al Señor, y había una parte de esa ofrenda que el sacerdote se la tenía que comer
y otra parte que el que traía el animal se la tenía que comer. Era una ofrenda de paz. Entonces los sacerdotes no podían presentarle a Dios esa ofrenda. Aquí no había favoritismo. Y aquí no había raza. Aquí el que traía una ofrenda tenía que traerla como Dios lo había ordenado. ¿Ustedes creen que eso ya se acabó ahí porque eso solamente era la ley? ¿O tú mismo, como ofrenda viva, sacrificio vivo a Dios, te puedes presentar como tú quieras a Dios? ¿Tú puedes adorar a Dios como tú quieras? Dios tiene requisitos para que le adoremos. Y esto muchas veces entramos en peligro, hermano. Porque pensamos que nosotros podemos hacer otras doctrinas, otra forma de adorar a Dios. Y Dios tiene su forma de que le adoremos. Y muchas veces nosotros, porque fulano lo hace, porque Perencejo lo hizo, y le fue bien, al final de la jornada, es que te dará cuenta si lo hiciste bien o no lo hiciste bien. Pero desde ahora nosotros debemos de hacerlo bien para el Señor, ¿verdad? Ofrecernos en sacrificio vivo al Señor. Animales ciegos, quebrados, mutilados, con llagas, sarna o costra, con daño en los testículos, animales deformes, mutilados, invalidaban la ofrenda. El sacerdote tenía que examinar ese animal antes de matarlo. Y podía echarlo para atrás, ese animal. Decirle, no, este animal no vale. Y esa persona tenía que ir a comprar otro animal. O buscar otro animal y traerlo. Si tenía más animales, tenía que traerlo. Pero ese animal no podía tener defectos como está este no pasaba. Este no pasaba. Tampoco se podía sacrificar un animal antes del 8º día de nacido. Tenía que haber superado esos días, ¿verdad? No se podía matar a la madre y a su cría el mismo día tampoco. O sea, Dios tenía sus normas, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel se acercara a él y le adorara. Los sacerdotes, al obedecer, demostraban al pueblo que valoraban la santidad de Dios. Tenían temor de Dios. Entendían su llamado. 3 cosas. ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes? Cuando obedecían a Dios, valoraban la santidad de Dios. Y eso es bueno. Que nosotros también valoremos. No sé si ustedes recuerdan cuando el rey Saúl cogió de lo vil, de lo que era anatema, cogió todo el ganado de los mejores, lo trajo para ofrecerles a Dios, ¿verdad? Sacrificio. Y cuando llegó el profeta Samuel le dijo que ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Yo he obedecido. Yo he hecho todo lo que tú me dijiste. Hemos acabado. Y ese alarido de animales que yo escucho por ahí, bueno, le echó la culpa a los soldados. Ellos apartaron para sacrificio al Señor. Pero no solamente eso, sino que también tenían al rey allí atado. Le había perdonado la vida al rey, ¿cierto? Y el profeta le tuvo que decirle, no se agrada a Dios más en obediencia que en sacrificio.
¿Necesitaba Dios sacrificio? No, Dios necesitaba obediencia y eso era lo que hacía falta. Obedecer. Y eso sí que no cuesta a nosotros obedecer, ¿verdad? No cuesta, somos muy cabeza dura, ¿no? Para obedecer. Entonces los sacerdotes cuando obedecían, estaban obedeciendo al 100% toda la ordenanza que Dios le había mandado. Y ellos estaban valorando entonces que Dios era un Dios santo. Y ellos reconocían eso, ¿verdad? Que era santo. Tenían temor de Dios. ¿Y qué más? Entendían su responsabilidad, que ellos habían sido llamados para servir a Dios. Y esas tres cosas, hermanos, nosotros se nos han olvidado. Así como el sacerdote protegía lo sagrado, ¿qué cosas debe proteger el creyente? ¿Qué creen ustedes que deben proteger el creyente? ¿Los sacerdotes? ¿Qué hacían? Los sacerdotes protegían. Si alguien quiere participar, si los sacerdotes protegían, ¿qué? El sacerdote protegía lo sagrado, ¿verdad? Lo sagrado. Ellos tenían que proteger eso, que nadie lo tocara, que nadie lo comiera. Tenían que cuidar. O sea, el sacerdote tenía que estar ahí espabilado, ¿no? Además de la responsabilidad que tenían, los sacerdotes tenían una gran responsabilidad, pero también tenían que cuidar. ¿Y nosotros qué tenemos que cuidar entonces? ¿Está apagado? Nuestro testimonio. ¿Qué más? Hoy día nosotros tenemos que cuidar, proteger. ¿Qué más? Dijo la hermana, nuestra forma de hablar y que con nuestras acciones el nombre de Dios no quede encharcado, embarrado, en feo. Ellos protegían el nombre de Dios cuando ofrecían las cosas según Dios. Y muchas veces nosotros, yo la primera, con la actitud de dejamos el nombre de Dios como si fuera cualquiera y Él es santo. Fíjate, los sacerdotes tenían una responsabilidad. Ellos recibían las ofrendas, los sacrificios que traía el pueblo. Y ellos tenían que cuidar que ese mismo pueblo que traía las ofrendas no pecaran comiéndolas. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? La iglesia. ¿Tenemos que cuidarla o no tenemos que cuidarla? Nosotros somos la iglesia, o sea, este local no es iglesia, nosotros somos iglesia. No hay iglesia sin personas. O sea, la persona, y nosotros tenemos que cuidar nuestra integridad, los unos a los otros. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Si no nos cuidamos los unos a los otros, hermanos, entonces no nos amamos. Si yo no te cuido a ti, si no te reprendo, no te amo. ¿Cierto? Pero si tú no me cuidas a mí, si tú no me dices, mira, pastor, que tú no estás haciendo esto bien, tampoco no me amas. Pero cuando tú cometes pecado, tampoco ni me ama a mí, ni ama a Dios, ni ama a tus hermanos. ¿Lo sabía? Ahí fallamos. Ahí fracasamos. A los nuevos creyentes en la fe, la unidad los unos a los otros, tenemos también que cuidarnos, que protegernos. ¿Qué más? La doctrina, como decía la hermana, nuestro testimonio. Tenemos un arduo trabajo que hacer, ¿verdad? En la iglesia. En la parte de los animales perfectos, ¿cuál era la intención de Dios?
¿Cuál era la intención de Dios? Que esos animales tenían que ser perfectos. Y hoy día están en las redes sociales que la vaca roja que no puede tener ni un pelo blanco. Tiene que ser perfectamente entera roja. Para poder ofrecerle. Imagínate, antes no era un pelo. Antes era que no tuviera defectos. Como sarnas, heridas, cosas así, ¿cierto? ¿Cuál era la intención de Dios con esos animales? ¿Dónde está el micrófono? Dame el micrófono a Heuri que se me va a dormir ahí. Dáseme a Heuri. ¿Cuál era la intención de Dios con esos animales? Nada, la intención era, bueno, hacer entender que era lo sagrado para él. Y a veces, como usted comentaba, tenemos que tratar de separar lo que las adoraciones, las alabanzas a Dios, o sea, lo que Dios busca realmente, a lo que comparado a lo que nosotros o la manera en que nosotros queremos buscar a Dios, que son dos cosas totalmente distintas. Usted ahorita señalaba que el, el, la hija del sacerdote, cuando era casada con un extraño, no estaba acta, ¿sabes? Pero más sin embargo, el esclavo, que no era de sangre de él, que era comprado, sí estaba acta. Y usted dirá, bueno, pero ¿y cómo yo voy a dejar a mi hija que no participe de lo sagrado? Y entonces voy a admitir a un esclavo que lo compré. Ese sí puede sentarse a la mesa, ¿sabes? A veces nos ponemos a sopesar ciertas cosas y si queremos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, a veces tenemos que dejar los sentimientos a un lado y tratar de ver y seguir los lineamientos divinos. Así es. Entonces, aquí atrás la hermana. Dice, ¿cuál era la intención de Dios? Pero dice en la parte de los animales perfectos. Nosotros somos para Jesús, para Dios, un sacrificio perfecto, así como Jesús fue un sacrificio perfecto para comprarnos a nosotros. Nosotros tenemos que ser también sin mancha delante de Dios, pero pues tenemos que para eso renunciar a muchas cosas, ¿no? Lo que vemos, lo que hacemos, lo que oímos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, todo tiene que ser porque tenemos que ser un sacrificio perfecto para Dios. Eso es lo que pienso yo. Hermana. Bueno, la intención de Dios era que nosotros podamos entender que para Dios siempre es lo mejor y lo perfecto. Así también el apóstol nos dice en su palabra que os ruego, hermanos, que os presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, así como presentaban esos animales perfectos, Dios quiere que nosotros nos presentemos como un sacrificio para Él vivo y santo. Entonces nosotros debemos de guardar en la santidad y presentarnos delante de Dios sin mancha y sin arruga. O sea, es complicado porque nosotros somos seres humanos, pero delante de Dios Él nos redimió, nos santificó y así nos tenemos que presentar delante de Él. Así es. Bueno, fíjate, si... ¿Quién más te iba? ¿David tenía la mano levantada? No te gusta. Yo iba a decir, yo voy por donde iban ellas, pero la intención de Dios es que nos diéramos cuenta de que ninguno de nosotros puede ser, que ninguno de nosotros va a llegar a ser como esos animales sin mancha. O sea, que ninguno somos aptos para el sacrificio. Aparte de tener que vivir en lo mejor que podamos, ¿no? Pero que
por mucho que hagamos, no vamos a ser nunca ese animal perfecto, entre comillas, la de animal. Fíjate, si vámonos a aquel tiempo y vamos a trasladarnos ahí como los dibujitos animados estos que se trasladan a la historia, ¿no? Y estamos en ese tiempo y vamos a traerle ofrenda al Señor, pero nos preocupamos en buscar un animal tan perfecto, lo examinamos tantas veces, lo bañamos, lo estrujamos bien ahí con jabón, le quitamos todo el sucio que tenga para que esté, para examinar su piel, que no tenga sarna, ni llaga, ninguna heridita y que esté perfecto el animal. Pero nosotros no estamos perfectos delante de Dios, nuestro corazón está dañado, nuestro corazón está lleno de egoísmos y toda esa cosa. Y tú le traes el animal a Dios, ofrenda de paz al Señor, porque supuestamente tú estás bien con Dios y Dios está mirando tu corazón dañado, ¿no? Pero el animal está perfecto, ¿cierto? ¿Qué Dios buscaba con que ese animal fuera perfecto? Pues Dios buscaba que el corazón del hombre fuera el que estuviera perfecto. La perfección tenía que estar en el ser humano. Dios buscaba que el ofrendante estuviera bien delante de Dios. De lo contrario, no era una ofrenda de paz. Ya te hemos leído un texto bíblico, un verso que decía que no debían de tomar un animal de ningún extranjero porque el pecado de esa persona también estaba en ese animal. O sea, el corazón humano, el corazón del hombre es perverso, es pecador. Y Dios quería que esa persona que traía ese animal estuviera bien para él aceptar ese sacrificio. ¿Qué exhibían los sacerdotes si cumplían estas reglas con las cosas sagradas? ¿Qué exhibían los sacerdotes cuando obedecían? Dámele a Lucas. ¿No? ¿Conocían a Dios? ¿Exhibían eso que conocían a Dios? Dice Manada. ¿Qué más? ¿Qué más? Obediencia. ¿Qué más exhibían ellos cuando obedecían todo lo que Dios le había mandado? Compromiso. ¿Qué más cosas? El corazón. Su corazón. La santidad de Dios. Como ellos lo hacían públicamente, trataban de que otros observaran que ellos estaban bien. Pero como dice usted, no examinaban su corazón, solamente estaban examinando el animal, pero no su corazón. Entonces trataban que los demás vieran lo que hacían. ¿Piensas? Perfecto. Esa era la respuesta correcta. Observaba. Sí, no, todas han estado bien, todas han estado correctas, pero en realidad los sacerdotes exhibían la santidad de Dios. Y cuando tú exhibes la santidad de Dios, tú estás dando un buen testimonio de lo que tú eres para Dios. Y los demás, entonces tendrán que imitarte a ti. O sea, somos luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz, ¿cierto? Y si nosotros somos luz, es porque exhibimos, ¿verdad?, lo que es Dios en nosotros. Y las demás personas tienen que seguirnos. Hay un episodio en Esdras
7 o 8. Entra, se vuelve otra vez a Jerusalén y él dice, yo no le voy a pedir escolta al rey, porque le da vergüenza, lo dice así, ¿no? La Reina Valera. Y Esdras exhibe que Dios es poderoso. Aunque lo olvidemos, nosotros con todo lo que hacemos mostramos, exhibir es mostrar. Todo lo que hacemos mostramos a Dios. Y cuando un cristiano es de la secreta, muestra que no teme a Dios. Y a veces cuando somos muy rajatabla, como a mí, por ejemplo, cuando era, mucha gente dice, no, que tú eres muy exagerada. Pero en realidad tú estás exhibiendo que tú conoces el Dios que crees, el Dios que tú sirves. Entonces a veces en otras cosas fallamos, pero exhibimos, o sea, le demostramos al otro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que están en un sitio y la gente no dice mala palabra porque tú estás. A mí me pasa hasta con mis hermanas. Entonces ellos saben, tienen ese respeto porque tú crees y has exhibido al Dios Santo. Entonces aquí hay muchos jóvenes. Ellos pueden hacerlo en las universidades, en la ETI, donde están exhibir el Dios que creemos porque somos la Biblia abierta, que lo de Malén. Y era lo que los sacerdotes hacían cada vez que obedecían esas 3 reglas. Entonces nosotros exhibimos, ¿verdad?, a un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios santo. Y los sacerdotes eso era lo que hacían, ser ejemplo para el pueblo, para que ellos también adoraran a Dios de esa misma manera, obedeciendo, ¿verdad?, a ese Dios. Y ellos anunciaban a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero. Nosotros anunciamos también la virtud del que nos ha llamado de la tiniebla a su luz admirable, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos también ese compromiso. Entonces, el sacerdote representaba a Dios ante el pueblo. Ellos no solo hacían los sacrificios, sino que con su obediencia decían a todos cómo era Dios. Un Dios santo, ¿verdad? Un Dios verdadero, un Dios poderoso. De igual manera, el creyente representa a Cristo ante el mundo, como escribe Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Verdad? Primera de Pedro 2, versículo 9. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? En obediencia, servir a Dios, en obediencia, amarles a Él, amarnos los unos a los otros y reflejar, ¿verdad?, quién es Dios. Entonces, la Biblia nos manda estimularnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros, ¿verdad? Y exhibir a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero. Así que te voy a pedir que te pongas en pies ahí donde tú estás, como ese sacerdote, como esa sacerdota del Señor, sacerdotisa, ¿verdad? Y sacerdote. Somos ese pueblo llamado, ese pueblo elegido de Dios. Y meditemos un minuto, hermanos, en qué nosotros hemos fallado, si de verdad nosotros estamos obedeciendo a nuestro Dios al 100%, como Él nos ordena, que debemos de obedecerle. Él se agrada en la obediencia, hermanos, y nosotros obedecemos a nuestro Dios cuando nosotros cumplimos con su mandamiento y obedecemos, ¿verdad?, a su palabra. Medita a ver si en algo le hemos fallado al Señor. Te dejo un minuto para que tú le pidas al Señor que restaure tu vida, que perdone tus errores y que nos ayude a